Bienvenidos a Semana en Vivo y a este programa que espero sea un recorrido por uno de los momentos más difíciles que fueron esos 90, una serie de masacres que se cometieron en el territorio colombiano, muchas de las cuales siguen impunes. Pero el tema que hoy nos convoca es precisamente una denuncia que se presentó hoy por parte del exfiscal Eduardo Montealegre y por el ex vicefiscal Jorge Perdomo, contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido por omisión, además, en las masacres de La Granja y El Aro, que se sucedieron en 1999 y 1997. La masacre del Aro, para que ustedes se acuerden, mucha gente que nos ve no sabe qué fue lo que pasó en 1997 ni 1996, pero la masacre de la Granja murieron 5 personas y fue perpetrada también por las autodefensas de Urabá y Córdoba. La masacre del Aro fue hecha casi que un año después, pese a que hubo alertas y toda clase digamos, denuncias hechas por un defensor de derechos humanos de la zona de Ituango que se llamaba Jesús María Valle. Jesús María Valle fue donde el gobernador de Antioquia, que era en ese momento Álvaro Uribe, y le dijo, mire, va a haber otra masacre, y lo que sucedió fue que nunca pasó nada, las medidas que se tomaron no fueron por lo menos las que se deberían haber tomado, es más, se levantó, según toda la historia que ya se conoce, que además fue parte pues de una decisión muy dura contra Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se levantó la protección que había por parte del ejército, de la policía, se fueron ellos y entraron 150 hombres, se quedaron 10, cerca de 12 días en la zona y fue una masacre constante durante todos esos días. Murieron cerca de 19 personas, pero sobre todo, y muchos de ellos torturados antes. El dueño digamos, de la almacén de abastos más importante del Aro, de esa región, de ese corregimiento del Aro, que se llamaba Carlos, si mal no estoy, se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero se llamaba Areiza, Marco Aurelio Areiza, murió atado a un árbol, ¿sí? Como muchos otros, sin ojos y sin corazón. Durante 10 días no hubo nadie allá, nadie, ningún miembro del ejército, ningún miembro de la policía. Y el gobernador era el doctor Álvaro Uribe Vélez. 1.700 o 1.500 reses fueron robadas, la gente quedó en una situación muy lamentable, los que sobrevivieron, y hubo un desplazamiento de esa zona que hasta hoy la gente siente y duele y llora por sus muertos. Por eso es importante lo que está pasando hoy, y por eso los invité porque además, en la pasada, bienvenido de todas formas, Eduardo Montealegre, exfiscal general. ¿Cómo le va a usted? Muchas gracias, María Jimena, muy amable por la invitación. Me tocaba hacer aquí una introducción sobre lo que significa la masacre, porque es que la gente no entiende que las masacres producen muertos y que estos muertos pues fueron muy lamentables. También está Jorge Perdomo aquí, bienvenido, exfiscal, ex vicefiscal de la Nación. Bueno, ¿cómo le va a usted también? Están muy ocupados hoy. Un placer estar de nuevo aquí en tu programa. Bueno, yo la última vez que estuve con el doctor Montealegre, usted había dicho que iba precisamente a denunciar a Álvaro Uribe por un delito de lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad, pero mucha gente pensó que no lo iba a hacer. Realmente pensamos que no lo iban a hacer. Y hoy lo hicieron. ¿Por qué hoy? Porque comencemos por las preguntas que me han hecho muchas personas y que me los han remitido. ¿Por qué hoy y no antes? Porque mucha gente dice, hombre, pero ¿qué es esto? ¿Oportunismo? ¿Qué es? En medio de todo este pleito que hay con el expresidente preso por delitos que supuestamente no tendrían nada que ver con la masacre del Aro, eventualmente. Ustedes dicen que no en su denuncia. Pero comencemos por esa pregunta. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Y si eso tiene que ver con la denuncia que hizo en su momento Eduardo Rodríguez, diciendo que todo esto tenía que ver con el hecho de que estaba detrás de todo esto el cartel de la toga, y que ustedes formaban parte del cartel de la toga.
Entonces, en un momento dado, usted decidió decir, no, yo voy a salir, el doctor Eduardo Manterola, a denunciar a Uribe y se fue por este lado. Eso es lo que dicen. Yo quisiera comenzar por esa pregunta, antes de entrar en toda la historia de esta masacre. María Jimena, Jorge y yo anunciamos que íbamos a formular una denuncia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente en el caso del Haro y la Granja, hace aproximadamente un año. Este es un anuncio que nosotros hicimos el año pasado. Sí. ¿Por qué nos hemos demorado? Nosotros nos hemos demorado nos demoramos en la presentación de la denuncia porque, en primer lugar, nosotros teníamos que tener claro y muy bien estudiado el marco teórico de imputación que le íbamos a hacer a Álvaro Uribe. Sí. ¿Por qué el marco teórico? Porque la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación y en general la justicia durante cerca de 20 años había tenido una orientación que en nuestro concepto, estudiando muy a fondo el tema, estaba equivocada. Sí. ¿Y cuál es la orientación que ha tenido la justicia durante 20 años? De tratar de establecer un vínculo activo entre Álvaro Uribe y las autodefensas, es decir, determinar o precisar probatoriamente si Álvaro Uribe colaboró activamente con las autodefensas para estas masacres, si determinó a estas masacres, si facilitó, si tuvo acuerdo con los paramilitares. Yo creo que, estudiando con Jorge el tema, llegamos a la conclusión de que ahí había un enfoque equivocado, que por ese camino las investigaciones no iban a conducir a ningún lado y que había que darle un nuevo enfoque. ¿Y cuál fue el enfoque que nosotros pensamos? El enfoque que nosotros dijimos, mire, el tema aquí es un tema de responsabilidad por omisión. Sí. ¿Omisión por qué? Porque el presidente, el exgobernador, el expresidente Uribe, en ese momento gobernador, él era garante de protección de la población civil. Entonces, nosotros encontramos que aquí, en el caso de las masacres del Haro y la Granja, hay un paralelo con una estructura de imputación que reconoció hace varios años, en el 2001, creo yo, por parte de la Corte Constitucional en el caso de la masacre de Mapiripán. Sí. Esa masacre de Mapiripán y esa estructura de imputación representó en Colombia un giro muy importante en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque allí se dijo específicamente que si un miembro de la fuerza pública tenía el deber de protección de la población civil y no evitaba las masacres de los paramilitares, todos los hechos cometidos por el paramilitarismo se le imputaban al general. Ese es el caso del general Uzcategui, que dice que siempre que él no tuvo nada que ver con la masacre, pero como tenía potestad, digamos, era su jurisdicción, entonces terminó siendo responsable de la misma. ¿Eso es? Exactamente, María. Ese es el punto. Entonces, esa sentencia es una sentencia muy valiosa porque allí la Corte Constitucional por primera vez dijo, aquí no nos interesa establecer si hay un vínculo activo entre el general, en este caso era el general Uzcategui, y las autodefensas, los paramilitares que cometieron la masacre de Mapiripán. Aquí no nos interesa saber si él les dio armas, si les dio helicópteros, si abrió rutas, si les dio instrucciones. No, el solo hecho de que él tuviera dentro de su ámbito de competencia el deber de protección de la población civil y no actuó y no evitó la masacre, pudiendo hacerlo, la Corte dijo, se le imputan todos los delitos de lesa humanidad. Ahí hay una estructura muy importante, estructura que posteriormente la Corte Suprema ratifica cuando condena al general Uzcategui a 30 años, no sé exactamente. Entonces, 30 años, sí. Ustedes que tenemos un primer marco normativo muy importante, que son esas dos sentencias, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema, donde por primera vez en Colombia, eso es un hito jurisprudencial, se consagra esa estructura de imputación. Pues esa estructura de imputación es igual a la de Álvaro Uribe, porque sí. Álvaro Uribe
era gobernador de Antioquia, o sea, él tenía el deber de protección de la población civil, conocía que se iba a conocer la masacre y no actuó. Entonces, a Álvaro Uribe no se le debe procesar por una simple omisión o un prevaricato o una uso de autoridad, sino que se le pueden imputar todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Aro, en la Granja. Entonces, con Jorge pensamos, mire, este tema está más mal orientado y la estructura de imputación tiene que ser esa. Y por eso nosotros, después de que salimos de la Fiscalía, empezamos a trabajar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque iniciamos una investigación de orden teórico, un libro que estamos escribiendo, una investigación que está en curso, sobre precisamente la responsabilidad superior por el hecho de los combatientes en un conflicto armado. Es decir, teníamos un trabajo de investigación académica, teórico muy importante, y empezamos a revisar cuáles eran como los casos más relevantes donde podríamos nosotros traer como ejemplo de esas estructuras de imputación, y encontramos que uno de esos casos era el de Álvaro Uribe, y ahí nació una investigación después de estar en la Fiscalía específicamente sobre ese caso. Ese es el origen de esta denuncia. O sea, que no es por oportunismo, no es una decisión que ustedes hayan, los uribistas han salido, y sobre todo los abogados de cadena, el doctor Cancino ha dicho muy claramente en su Twitter y en varios programas que esto es un oportunismo y que es algo que es más bien una jugada política. ¿Qué le responde a esos abogados que están diciendo eso? Yo creo que ellos nunca dan argumentos, ellos nunca refutan desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista probatorio, ellos no argumentan, no dan razones, no dan motivos, sino que el tipo de argumentación que ellos dan es simplemente la estigmatización, el insulto, el agravio personal. Si usted ve los abogados y lo que se ha dicho ahora, nadie ha dado argumentos para refutar un trabajo serio que ni siquiera conoce, que es la denuncia, sino que acuden a la estigmatización. Es una táctica vieja de la ultraderecha y además es la táctica que ha utilizado Álvaro Uribe durante muchos años. Parte del modus operandi de Álvaro Uribe, desde que era presidente de la República, inclusive desde que era gobernador, es precisamente la estigmatización del contrario, la estigmatización y deslegitimación del otro, de la persona que piensa diversa. Así empezaron con Jesús María Valle. A Jesús María Valle, en un contexto de violencia enorme, Álvaro Uribe, frente a las denuncias que hizo sobre la inminencia de las masacres, ¿qué hizo? Estigmatizarlo. Como existía una estigmatización desde lo demandó. Entonces, mire que en un contexto de violencia como el que acontecía en esa época, estamos hablando de la década de 1990, donde tenemos que existían más de 100.000 hombres armados entre paramilitarismo y la guerrilla, y en ese contexto de violencia, Álvaro Uribe estigmatiza a Jesús María Valle. Es que, ¿eso qué implicó? Eso es como prender un fósforo en un pajar. Pues inmediatamente esa estigmatización se concretó posteriormente en el asesinato de Jesús María Valle. Porque ¿por qué matan a Jesús María Valle? ¿Por qué lo asesinan? Lo asesinan porque él había denunciado la connivencia entre el paramilitarismo y la fuerza pública, la connivencia entre miembros del gobierno de Álvaro Uribe en esa época y el paramilitarismo, entre miembros de la policía y el paramilitarismo, y lo asesinan cuando en ese contexto Álvaro Uribe prende el fósforo que después toman los grupos paramilitares y lo asesinan como consecuencia de las graves denuncias que él había hecho sobre el paramilitarismo en Antioquia. Y hay que decir que, haciendo una acotación al margen, que a Álvaro Uribe termina denunciándolo a él, a Jesús María Valle. O sea, él termina denunciado por Álvaro Uribe, ¿sí? Que es otra de las cosas más complicadas que le pasó a Jesús María Valle. Y valga decir que
cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide condenar a Colombia, lo hace también por el asesinato de Jesús María Valle, y lo mismo la decisión de la Corte, Corte Suprema de Justicia, en el 2018, cuando declara delitos de lesa humanidad, la masacre del Aro y la masacre de La Granja, incluye el asesinato de Jesús María Valle, que es también digamos, un episodio dantesco, tristísimo y luctuoso de un defensor de derechos humanos que trató de decir y de que le pusieran bolas, pues, y para que no mataran a su gente, y terminó él mismo asesinado, y además mataron también a la persona al abogado, ¿no? A lo Guillermo Cano también, o sea, al abogado también terminaron matándolo. Pero yo quería leerle, por ejemplo, por esto lo que dice Iván Cancino, estaba aquí cogiendo un trino de Iván Cancino, dice: la denuncia de Montealegre y Perdomo contra Álvaro Uribe Vélez es vengativa y sin sentido. La denuncia ya está desde hace más de 20 años, la honorable Corte ya conoció de ella. La pregunta es: ¿qué hicieron Batman y Robin cuando eran fiscal y vicefiscal para aclarar esto? Yo insisto, María Jimena, es que la política de ellos, reitero y retomo el tema de Uribe y de la ultraderecha a la cual pertenece Iván Cancino, es la deslegitimación de quien piensa contrario. Si lo hizo Uribe, hizo esta misma táctica, la viene haciendo durante muchos años. Él a los defensores de derechos humanos no los reconoce como defensores de derechos y derechos fundamentales, sino que todo defensor de derechos fundamentales es un terrorista, es un amigo de las FARC, es un cómplice del terrorismo. Entonces, es la conversión, la generación de violencia. Es que a través de las palabras se puede hacer violencia. A través de las palabras no sirven solamente para describir el mundo, el lenguaje no sirve solamente para describir lo que hay en la naturaleza y en el mundo. Es que el lenguaje y las palabras pueden crear hechos, pueden crear cosas, y eso está absolutamente claro, establecido pues por muchos teóricos de la filosofía del lenguaje. Entonces Uribe han deslegitimado los defensores de derechos humanos cuando lo estaban investigando a él, la Corte Suprema de Justicia, cuando él era presidente de la República. ¿Qué hizo Uribe? Cuando vio muy cerca las investigaciones que estaba haciendo la Corte con el magistrado Iván Velázquez, inmediatamente, ¿qué hizo Uribe? Una campaña de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia y una campaña de deslegitimación de la justicia. Infiltraron la Corte, persiguieron y miraron absolutamente todos los ámbitos privados de los magistrados de la Corte. Entonces, esto ya es un modus operandi, Álvaro Uribe. A mí no me extraña que esté utilizando el mismo modus operandi. Es que él lleva 20 años cometiendo delitos en serie impunemente. Entonces, ellos, ¿por qué nosotros? ¿Qué pasó con la investigación de Álvaro Uribe? Cuando nosotros llegamos a la fiscalía, ya esa investigación estaba abierta. La había archivado el exfiscal Gómez Méndez, que ahora es asesor de Álvaro Uribe. Hacía muchos años, coincidencialmente. ¿El fiscal Gómez, el exfiscal, es asesor de Álvaro Uribe? A eso no sabía. Claro, él está ya en el entorno de Álvaro Uribe y está asumiendo la defensa de él. Y posteriormente, cuando nosotros llegamos, ya la investigación estaba abierta. Pero ¿qué pasó con las investigaciones sobre derechos humanos cuando nosotros llegamos a la Fiscalía General? Y esto es muy bueno, muy importante que lo tenga en cuenta la opinión pública. Desde el mismo momento en que a mí me ternaron como fiscal general de la Nación, cuando yo hablé ante la Corte Suprema de Justicia, le expuse a la Corte cuál era mi proyecto si me elegían fiscal, y parte de mi proyecto era que había que cambiar los modelos de investigación en materia de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Específicamente, que había que aplicar las metodologías del sistema interamericano de la Corte Penal Internacional, específicamente lo que se ha denominado la investigación en contexto. ¿Por qué la justicia había fracasado durante 20 años en la mayoría de investigaciones
por violaciones masivas a los derechos humanos, por el modelo de investigación. Ya. Porque era un modelo en el cual un mismo hecho en materia de derechos humanos, sea un hecho que debe considerarse no como hechos individuales, sino como un hecho total, Todo se había. se había fraccionado, estaba todo atomizado. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue asesorarnos muy bien de un grupo muy cualificado con asesores nacionales e internacionales para cambiar el modelo de investigación en la Fiscalía General de la Nación, y ese cambio de modelo a nosotros nos llevó casi 2 años instaurarlo. Cuando nosotros entonces cuando yo llegué a la Fiscalía, yo no quería repetir los errores de los 20 años de la justicia colombiana, sino cambié el modelo de investigación. Cuando cambié el modelo de investigación, entonces empecé a aplicar ese modelo a grandes casos. Pero en el caso del Aro, en el caso del Aro, ¿cuál fue? En el caso del Aro, lo que aconteció es que en el momento en que nosotros estábamos empezando a implementar el modelo, a Álvaro Uribe lo eligen senador de la República. Y entonces, como senador de la República, la Fiscalía perdió competencia. Yo envié inmediatamente, o semanas después, no me acuerdo, el caso a la Fiscalía. Es decir, yo perdí competencia. O sea, no es que haya existido una omisión de parte nuestra, que esto sea oportunismo, sino que nosotros, eso fue muy claro ante el país, con gran transparencia, cambiamos primero el modelo y lo empezamos a aplicar. ¿Y a quién le hemos aplicado ese modelo? Pues a alguno de los que le aplicamos ese modelo es al caballista Santiago Uribe Vélez. El éxito de la investigación de los 12 apóstoles, por el cual va a ser condenado por delitos de lesa humanidad y por homicidio y paramilitarismo y delitos conexos con lesa humanidad, Santiago Uribe, es precisamente con base en el modelo que nosotros aplicamos. Por eso Álvaro Uribe siempre se opuso a ese modelo de investigación. Entonces, no es que haya existido omisión de parte nuestra, es absolutamente falso. El oportunismo y la mentira están en decir eso. Lo que pasa es que Uribe lo nombraron senador y perdimos la competencia. Bueno, pero entonces, Jorge, cuando lo nombran senador, yo creo que los primeros digamos, en sentirse tranquilos, entre comillas, fue el propio presidente, en ese momento senador Álvaro Uribe, porque cuando se llevaron todos los procesos tampoco dijo nada, no protestó ni dijo nada porque era parte de su fuero. ¿Qué fue lo que pasó después? Porque también ahí hay una historia que no conocemos. Y acláreme cómo es el recorrido, porque es que el 2009, la masacre se hace en 1997. 2000 se abre la primera investigación. Se cierra por Alfonso Gómez Méndez. ¿Él mismo la cierra? No entiendo. ¿Él mismo la cierra? Sí, señora. ¿Por qué? No, eso no se lo podría decir, pero la investigación fue cerrada en ese momento y en el 2011 el senador Iván Cepeda presentó ante la Fiscalía, y digo 2011 porque nosotros todavía no habíamos llegado a la Fiscalía, eso es muy importante, presentó una documentación diciendo, mire, tengo evidencias, nueva evidencia que puede soportar que esta investigación se reabra. Y la investigación se reabre 2 meses antes de que el fiscal Montealegre llegara a la Fiscalía. Eso es muy importante porque, pues, como nosotros nos han vendido como los que hemos hecho durante todo nuestro trasegar por la Fiscalía, complot contra todo el mundo que se siente de alguna forma afectado por la justicia y dice que es complot, pues entonces les quiero contar que esa investigación no la abrimos nosotros, estaba abierta cuando nosotros llegamos. Durante esos 2 años, pues se empezó a impulsar esa investigación, como todas, como muchas, con la nueva metodología, con la metodología del contexto. Después, en 2014, esa investigación pasa a la Corte Suprema de Justicia, en ese momento a la Sala de Casación Penal, y llega al despacho que estaba regentando el exmagistrado Gustavo Mala. Y ahí estuvo la investigación hasta que llegó, lo que tengo entendido es esto, la nueva sala de instrucción con los nuevos magistrados que ahora están retomando todas esas investigaciones, que están impulsando muy juiciosamente todas las investigaciones, y por eso es que hemos conocido que todas las investigaciones se han estado moviendo e impulsando, incluso la de la masacre del Aro.
Pero permítame, María Jimena, que me refiera a un aspecto muy importante. Usted preguntaba que si esto es oportunismo, que por qué nosotros estamos en esto. Yo creo que hay otros dos motivos que yo sí quisiera resaltar. Primero, esto también lo hacemos por convicción, es decir, no lo estamos haciendo solamente pues porque tuvimos conocimiento de una información importante, no, lo estamos haciendo por convicción porque cuando estuvimos en la Fiscalía vimos pasar el país por enfrente nuestro, pasar el conflicto, pasar todas esas aberraciones de la guerra y nos dimos cuenta a través de las investigaciones en contexto de todo lo que había pasado y que los colombianos, como hasta el día de hoy, muchos estábamos mirando hacia otro lado. Y la verdad, yo sí le quiero decir una cosa, María Jimena, yo no quiero defraudar a las miles de víctimas con las que yo tal vez tuve contacto durante mi paso por la Fiscalía. Víctimas de masacres que pedían justicia y siguen pidiendo justicia. Y yo quiero hacerle una reflexión, María Jimena. Hace 25 años fueron la masacre de El Aro y La Granja. Gobernaban Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Hoy, 25 años después, seguimos teniendo las mismas masacres con los mismos entornos criminales de narcotráfico y siguen existiendo las víctimas y se encuentra el Partido Centro Democrático en el poder. Esa verdad, María Jimena, es una verdad que yo no entiendo por qué Colombia y los colombianos no la quieren ver. Yo creo que, como lo dijo una magistrada en una de las famosas sentencias de Justicia y Paz cuando habló del Aro y La Granja, dijo, es que esto es como estar dentro de una piscina uno y decir que uno no se ha mojado. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene Colombia para alcanzar la paz. Entonces es por convicción. Y también hay otro puntico que yo sí quiero rescatar, María Jimena. Es que en últimos acontecimientos, nosotros hemos terminado siendo víctimas de todo ese entorno delincuencial en el que se ha movido el expresidente, porque resulta que nosotros ahora parecemos como los que hemos montado complots judiciales. Así es, eso era lo que yo le quería decir, porque ustedes, y ya entrando en lo que es su denuncia, ustedes hablan de una cosa que es el complot para deslegitimar y sustituir a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ustedes dicen que, es más, le digo aquí, de manera reciente el presidente eterno, dicen ustedes, Álvaro Uribe Vélez, ha venido sosteniendo una teoría de la conspiración, según la cual su actual situación jurídica es consecuencia de una estrategia de la izquierda colombiana que tiene cooptada la Corte Suprema de Justicia, corporación que ha adelantado un procedimiento mafioso, como lo dijo en la entrevista. Más allá de su particular e insólita opinión, el denunciado no expone ninguna evidencia objetiva que respalda dicha teoría. Ustedes en la denuncia sostienen todo lo contrario. Es lo que dicen acá. Sí, María Jimena, nosotros lo que hemos venido advirtiendo es unos patrones de comportamiento delictual durante los últimos 20 años. Y uno de los patrones importantes es la deslegitimación de la justicia. Y yo quiero, María Jimena, leerle una declaración de Salvatore Mancuso que conocimos nosotros esta semana o la semana pasada a raíz que una muy valerosa magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, que tuvo que referirse a los temas de la libertad de Mancuso por todos estos temas de la extradición, se publicó en esa sentencia lo que él había dicho sobre colaboración ya y por qué entonces tenía derecho o no tenía derecho a esa libertad. Y Salvatore Mancuso dice, a mí me visitaba Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria y me visitaban otros enviados del presidente Uribe y me visitaban para que me montara una empresa criminal para que tumbara la Corte Suprema de Justicia y que consiguiera pruebas porque ellos decían que se iba a montar una corte ad hoc y me pedían fotos del famoso viaje de los magistrados a Neiva, en concreto al doctor Yesir Ramírez. A eso se refiere Mancuso en su declaración de hace muchos años. Y hoy de nuevo estamos viendo el mismo discurso de ataque mafioso, como le dicen a la Corte Suprema de Justicia, el mismo ataque que están haciéndole a la justicia, y pues como nosotros de alguna forma estuvimos 4 años en la Fiscalía, pues a nosotros también nos meten en un contexto en el que dicen que hemos armado complots, y por eso también lo hacemos, porque nos están catalogando de víctimas
cuando la verdad los únicos que tienen que dar explicaciones de comportamientos irregulares son ellos, como lo hemos demostrado nosotros claramente con pruebas en nuestra denuncia. Lo que es interesante, no, lo que dicen también los uribistas y los abogados, que son los que han hablado, y el propio Álvaro Uribe ha dicho que esta corte es la corte del cartel de la toga, que es la corte que lo quiere tumbar, y que esa corte de alguna manera tiene relación con ustedes. Pero a eso voy, porque me parece muy curioso que eso lo descubrí en el llamamiento que hace la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe por la masacre de Aro, que dicen claramente qué pasó con ese proceso, y dicen que se quedó prácticamente estacionado en el pupitre del magistrado Gustavo Malo. ¿Quién era Gustavo Malo? Para que la gente que nos está escuchando, Gustavo Malo era una de las fichas, ¿sí?, de lo que se llamó el cartel de la toga. Era una ficha de Ricaurte, era una ficha, o sea, era una persona muy cuestionada, seriamente cuestionada, y es bastante curioso que haya quedado ahí dormido ese proceso bajo la anuencia del magistrado Gustavo Malo. ¿Qué dicen ustedes de toda esta cosa del cartel de la toga y todo esto que el propio presidente Álvaro Uribe, expresidente Álvaro Uribe, dijo en la entrevista, en varias de las entrevistas, dijo, no, esto es una cosa, esta es la misma corte del cartel de la toga. Y detrás del cartel de la toga están Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Eso no lo ha dicho, perdón, pero lo han insinuado los uribistas, ¿sí? Pues Eduardo Rodríguez, en fin, muchos uribistas han dicho eso. ¿Qué les dicen? Es el mismo discurso que ellos manejaron cuando Álvaro Uribe era presidente. Cuando Álvaro Uribe era presidente y se estaba investigando la parapolítica, donde la Corte Suprema, yo creo que por primera vez en Colombia, a raíz de esas investigaciones, empezó a conformar y estructurar lo que se ha denominado la investigación en contexto, que implica tener patrones de comportamiento, análisis de estructuras criminales, no solamente limitarse al análisis de las estructuras, sino también al entorno político, económico y social que rodea esas estructuras. Esas investigaciones que se hizo por la Corte Suprema de Justicia, pues produjeron una gran revolución en Colombia. Lo que en ese momento hizo la Corte Suprema de Justicia, yo creo que es equivalente a lo que en su momento la justicia italiana llevó adelante y fue el proceso que se llamó el proceso de manos limpias, sí, donde prácticamente la gran revolución democrática y el gran fortalecimiento de la democracia en ese momento en Italia lo hicieron los jueces, lo hicieron los fiscales, que hicieron una ruptura entre la política y la mafia italiana. Ese mismo proceso de manos limpias, muy famoso en Italia, que revolucionó toda la política de ese país, algo similar empezó a hacer la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia empezó a demostrar y a comprobar ese vínculo entre la clase política colombiana y el paramilitarismo. Entonces, ¿qué sucede? Álvaro Uribe es producto de esa connivencia entre la clase política y el paramilitarismo, que es indudable que Álvaro Uribe es o fue la culminación del proyecto paramilitar en Colombia. Y esa unión de política y paramilitarismo la empezó a descubrir la Corte y con gran transparencia la expuso a la opinión pública. ¿Qué pasó? Que empezaron a salir las pruebas de las vinculaciones de Álvaro Uribe, de familiares de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, y entonces inmediatamente empezó la política de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia por parte de Álvaro Uribe, y en ese momento no existía lo que se ha denominado el cartel de la toga. Sin embargo, a partir de unos incidentes desafortunados para la Corte, lo que pretendió decir Uribe es que la Corte, imagínese usted, tuvo el atrevimiento de decir que la Corte Suprema está infiltrada por el narcotráfico. Es que eso es mucho cinismo, cuando resulta que es que el origen del paramilitarismo en Colombia es una alianza entre narcotráfico y grandes terratenientes, y el que sí estaba vinculado con el narcotráfico
tenía vínculos con sectores del narcotráfico, pues es la familia Uribe Vélez. El padre de Uribe Vélez, eso es un secreto a voces, tenía relaciones comerciales con miembros del cartel de Medellín. ¿Con qué cara, qué gran cinismo el de Álvaro Uribe de tratar de decir en esa época que la corte estaba infiltrada con el narcotráfico, cuando el de las vinculaciones con el narcotráfico es él y su familia. Su padre, gran amigo del cartel de Medellín, con negocios comerciales con el cartel de Medellín, tenían un helicóptero. ¿Por qué un hacendado tiene helicóptero como lo hacen los mafiosos? Que terminó en Tranquilandia. Álvaro Uribe ha dicho que ese helicóptero no era de la familia cuando estaba en Tranquilandia. Falso. La transferencia a otra sociedad se produjo después de que había caído el helicóptero en esa operación. ¿A quién le vendieron la finca Guacharacas que está dando lugar a toda esta investigación del Soborno? Se la vendieron a una persona que está vinculado con el narcotráfico y paramilitarismo. Si miramos el entorno de Álvaro Uribe, su familia estaba ligada a clanes claramente del narcotráfico. Entonces, este señor, que sí tiene origen de vínculos con el narcotráfico y esa alianza de narcotráfico y hacendados, que fue lo que dio lugar al paramilitarismo en Colombia, tuvo el cinismo de decir en ese momento que la corte estaba infiltrada por el narcotráfico, por una invitación que hizo por allá un señor que nadie sabía que era un testaferro Giorgio Sales de Mancuso. Entonces, mire usted cómo en ese momento entonces montó la estrategia. Es una corte que está permeada por el narcotráfico. Imagínense el cinismo a que llegó Álvaro Uribe en ese momento. Entonces, él siempre ha tenido una campaña de deslegitimación, un discurso frente a la justicia. Y él ha querido desde hace mucho tiempo, desde que él era presidente de la República, hacerle un raponazo a las competencias de las altas cortes. Esto que están planteando de una corte única y de un tribunal de aforados que iba a montar Álvaro Uribe, eso siempre ha sido una estrategia para romper la independencia de la justicia, como lo hizo Chávez, como lo hizo Maduro, como lo hizo Fujimori. Es la misma estructura de las dictaduras. Acabar la separación de poder y ver cómo estos caudillos, estos típicos caudillos que ha dado América Latina, dictadores, violadores de derechos humanos, quieren tener el control total del poder. Y como no lo tienen en este momento, ahora se inventaron que hay que darle un raponazo a estas competencias. Entonces, esto siempre Uribe se ha caracterizado porque Uribe utiliza las mismas tácticas que utilizó en su momento Adolfo Hitler para llegar al poder. Álvaro Uribe es neofascista. ¿Y por qué es neofascista? Si nosotros miramos la historia alemana, ¿qué hizo Adolfo Hitler? Adolfo Hitler llegó al poder con 40 millones de votos. Sí. O sea, casi la mitad de la población alemana. 40 millones de votos votaron por Adolfo Hitler, quien llegó democráticamente al poder. ¿Y cuál fue la táctica de Adolfo Hitler? Inventarse un enemigo. ¿Cuál fue el enemigo que él se inventó? Sí. Se inventó como enemigo el pueblo judío. Y como consecuencia de inventarse ese enemigo del pueblo judío, pues cometió el mayor holocausto de la historia de la humanidad, uno de los grandes criminales de guerra. Entonces, es a partir de la invención, de la creación de un enemigo externo que no existe, como pasó en Alemania, cómo empiezan a manipular a la gran masa popular, a manipular al pueblo, a decir mentiras. Y Uribe tiene la misma táctica. Uribe siempre tiene que inventarse un enemigo. En su momento teníamos un enemigo real, que eran las FARC. Pero las FARC se acabaron no por Uribe, sino por un proceso de paz, por una solución negociada al conflicto. Él llegó al poder en un momento en que había un enemigo real, que eran las FARC, y le produjo resultados. Pero entonces ahora se inventó el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo ateo, como diría una senadora, y es el castrochavismo. Entonces, él tiene siempre que inventarse un enemigo para lograr coherencia al interior de ciertos sectores sociales. Y
Además, el gran interés de Álvaro Uribe es perpetuar la guerra. ¿Por qué quiere perpetuar la guerra? Porque Uribe, el único discurso que maneja es el discurso de la seguridad. Álvaro Uribe no tiene ninguna concepción de Estado. Álvaro Uribe no hizo absolutamente nada en términos sociales, sino su discurso es la seguridad. Entonces quiere perpetuar la guerra. ¿Por qué perpetuar la guerra? Porque ahí va a permanecer la única bandera que él tiene en su vida, que es la seguridad. Entonces él siempre mantiene inventando enemigos, y con la invención del enemigo y apoyos muy fuertes como tuvo Hitler en su momento, de toda la empresa alemana, de todo el gran capital alemán, pues llegamos a una Segunda Guerra Mundial con 50 millones de víctimas. Entonces ese es un cuento, y Álvaro Uribe siempre tiene que inventarse un enemigo. Bueno, curioso, Petro también en una entrevista que yo le hice me dijo lo mismo. ¿Sí? Es que yo soy castrochavista, María Jiménez. Usted es castrochavista. Sí, no. Todos somos castrochavistas, todos somos a la luz de... Quisiera yo volver sobre dos temas que me parece que es muy importante para la opinión pública. En la denuncia nosotros aportamos pruebas contundentes que ni siquiera son pruebas que nosotros hayamos obtenido, sino son pruebas de los tribunales internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos sentencias importantes. La sentencia de masacres de Ituango contra Colombia y Jesús María Valle contra Colombia. En esas dos sentencias, la Corte Interamericana estudió toda la problemática del paramilitarismo, de esas dos masacres y la conexión con la muerte de Jesús María Valle. Y llegó a una conclusión que nosotros en derecho llamamos hechos probados, es decir, ¿qué está probado y qué no está? Lo que está probado es verdad judicial, está probado. Y en esas sentencias y en otras dos sentencias por lo menos importantes de las salas de justicia y paz de los tribunales de Colombia, quedó claramente establecido dos cosas. Uno, que cuando era gobernador, Álvaro Uribe tenía un deber especial, lo que llamamos nosotros en derecho penal una posición de garante concretada desde la Constitución hasta las leyes que gobernaban todas las actividades de un dirigente de un ente territorial, de un gobernador. Primero, tenía el deber. Segundo, que el deber lo infringió. ¿Y lo infringió por qué? Porque él le avisaron a tiempo de las masacres. Jesús María Valle. Jesús María Valle, que le pidió dos citas. Una cita el 20 de noviembre del 96 y otra el 20 de enero del 97. A una de ellas fue con un representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué hizo el exgobernador una vez se fue Jesús María Valle? Salió a desautorizarlo en público, salió, como usted muy bien dijo, a denunciarlo, y Jesús María Valle en videos que hacen parte del material probatorio que nosotros aportamos, en videos, claramente dice, a mí me parece que esto ya es delincuencial. No es posible que un ejército, que un comandante, que un secretario de gobierno estén aliados con estos escuadrones de la muerte que están matando a la gente. Esto, dice él, sus palabras, esto me parece ya delincuencial. Y eso queda todo documentado. Entonces, hay un segundo elemento, María Jimena, muy importante, y es que está probado el dolo. Es decir, él conocía que la población de El Aro y de La Granja se encontraban en un riesgo inminente, gravísimo, y que además tenía la posibilidad de repelerlo como era su deber, porque era el gobernador, porque tenía la autoridad sobre el ejército. Pero resulta que, como lo confiesa Mancuso aquí en sus declaraciones, aportando a la verdad, dice dos cosas que me parecen muy interesantes que la opinión pública lo sepa. Primero, que mientras ellos hacían la masacre arriba, el ejército se encargaba de evitar que la Cruz Roja y que la Defensoría del Pueblo llegara hasta El Aro para ellos poder hacer la masacre durante todo ese tiempo que estuvieron. Segundo, que era el ejército el que le entregaba la inteligencia y las coordenadas necesarias para hacer la masacre. Y dice además, dice en una de estas sentencias, que Pedro Juan Moreno, quien era secretario de gobierno de la gobernación de Álvaro Uribe, era uno de los 6
que organizó todo el paramilitarismo en Colombia, en Antioquia, y que además fue quien planeó la masacre del Aro. Pedro Juan Moreno termina muerto después en un accidente aéreo que está todavía siendo investigado, donde además está vinculado también el expresidente Uribe por unas declaraciones. Termina muerto. Y algo muy importante, se conoce por medios abiertos que Pedro Juan Moreno iba a ser nombrado ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, cuando uno ve este contexto, y ese es el segundo elemento que es importante tener en cuenta, pues uno sí, la verdad, debe ponerse a pensar y a intentar entender que si todo lo que nos han contado es verdad o si más bien hemos estado engañados durante mucho tiempo. Pero ustedes tienen precisamente un capítulo muy preocupante que dice precisamente de las personas que ya no están y que formaban parte, digamos, de este proceso. Usted acaba de señalar uno que es Jesús María Valle. Otro que es Jesús María Valle, para la gente que no sabía, es el defensor de derechos humanos que denunció todo lo que iba a pasar frente al gobernador de entonces, que era Álvaro Uribe Vélez. Ellos hablaron, terminaron en una disputa complicada, terminó el denunciado por Álvaro Uribe y fue asesinado en 1998. Pero Pedro Juan Moreno, que usted acaba de decir, también murió en un aparatoso accidente de aviación que está en este momento siendo investigado. Usted dice que está vinculado el expresidente Álvaro Uribe, pero también el general Manosalva, o sea, es muy curioso, ¿no? Ese sí murió por causas naturales, pero el general Manosalva, que era el comandante de la cuarta, la cuarta división, perdón, del ejército en ese momento, hoy ya no está, hoy murió por causas naturales. También murió otra persona, ustedes dicen acá, estoy acordándome que solamente al leer la denuncia me acuerdo, y es una persona que trabajaba también en el sitio de donde despegó, o creo que en el aeropuerto, donde despegó el famoso helicóptero en el que murió Pedro Juan. Aparece asesinada y ella... Nancy Zapata se llamaba la señora. Nancy Entonces, Zapata. Exacto, ustedes hacen una mención de muchos de los, digamos, de las personas que formaban parte del proceso que ya no están. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué señalan eso? ¿Hay una preocupación ahí o por qué? No, María Jimena, nosotros lo que quisimos fue plantear unos patrones que se han venido viendo durante los últimos 20 años que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades dentro de esa investigación y análisis del contexto. Villalba. Claro. Primero, que hay unas personas que pierden la vida después de hacer denuncias contra Álvaro Uribe. Personas como Francisco Villalba, que nosotros, a propósito de él, María Jimena, estamos planteando aquí es una responsabilidad por omisión. Sin embargo, este señor Villalba, que después murió, declaró, y eso es público, está en los medios, las redes, está, y además en la comisión de acusaciones de la Cámara, declaró la participación ya no omisiva, sino activa de los exgobernadores en esos hechos. Pero está esta señora Nancy Zapata, que fue muerta, asesinada en el hangar 70 del aeropuerto de Medellín. Esa señora trabajaba con la empresa de helicóptero en el cual murió Pedro Juan Moreno. Y esa señora, al parecer, y esa es la información que nosotros pudimos recopilar que está documentada en la denuncia, habría tenido información sobre que eso no había sido un accidente, sino que le habían quitado una parte a ese helicóptero. Y ella habría escuchado, que eso está planteado ahí también en la denuncia, que una conversación en la que se hablaba del conocimiento que de eso tenía Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe. Eso está plasmado en unas investigaciones periodísticas que nosotros hemos también transmitido a la Corte para que sea la Corte la que valore esa información. Pero además hemos identificado otros patrones. Por ejemplo, que muchas personas terminan delinquiendo, condenados, ¿no? Pero siempre eran personas subordinadas a Uribe que dicen que Uribe nunca sabía nada. Y entonces ahí les puedo pues dar una cantidad de nombres. Cadena.
María del Pilar Hurtado, ahora el abogado Cadena. Ese es un patrón también que debe analizarse. Una persona que termina siendo el beneficiado de todos los delitos que cometen esto, podemos decir que no tiene ningún conocimiento sobre esos hechos, pero además la deslegitimación de testigos. También testigos que firman retractaciones que no están redactadas por ellos. Ahí los tenemos, el caso de Tasmania, el caso de Francisco Villalba y por supuesto lo que hablábamos del complot contra la justicia. Entonces son patrones de comportamiento que deben ser tenidos en cuenta en este análisis de contexto. Es decir, no solo hay que analizar qué pasó con el tema de la granja y el aro y si él supo o no sabía, sino que eso hay que analizarlo en el contexto del paramilitarismo. ¿A cuántas personas no se les ha reprochado penalmente por haber tenido connivencia con el paramilitarismo? Y resulta que aquí estamos ante un exgobernador que fue el que originó, el que promovió la creación de las Convivir, que además después se dividieron en escuadrones de la muerte paramilitares. Ojo, yo me encontré por ahí un decretico interesante en el que se dice claramente que se está obligado a hacer seguimiento, o en ese momento se estaba obligado a hacer seguimiento al funcionamiento de las Convivir. ¿Y qué fue lo que pasó con las Convivir? Se volvieron todas foco y fuentes del paramilitarismo. La Convivir Papagayo, la Convivir El Cóndor, que funcionaba en la hacienda Guacharacas, por ejemplo, que era de propiedad de la familia Uribe. Entonces, son cosas que hay que analizar en conjunto y creo que ese es el gran desafío que tiene la Corte Suprema de Justicia. Bueno, otro de los apartes, al final ustedes dicen y sostienen jurídicamente por qué la Corte Suprema debe retener la competencia. Y hay aquí una gran discusión jurídica, y más allá de la discusión jurídica, porque yo creo que la discusión jurídica es importante, pero yo quiero que me expliquen por qué ustedes sostienen que hay una conexidad muy importante, que yo creo que es muy bueno explicar, porque efectivamente entre el proceso de Cadena y Álvaro Uribe, por el cual está preso, que tiene que ver de manera preventiva y que tiene que ver con manipulación de testigos, ¿sí? Hay muchas relaciones y con la masacre del Aro y la relación que eso tiene con Álvaro Uribe. Ustedes establecen una clara relación, una conexidad que está dada a partir de que muchos de estos testigos, o por lo menos esto nació porque dos testigos se acercaron a donde el entonces senador, entonces representante Cepeda, para decirles que ellos tenían información de cómo era que se había fundado el bloque Metro y cómo se había hecho el bloque Metro, había sido perpetrador de la masacre del Aro y la masacre de la Granja, en la cual estaban vinculados la familia de Uribe Vélez. Entonces, explíquenme eso en términos que podamos entender los que no somos juristas, porque esta cosa es a veces muy complicada. No, en serio, es ¿por qué se tiene que retener? Entre otras, porque la Procuraduría hoy sacó una posición que no es, digamos, determinante, pero la posición de la Procuraduría es que al perder, al él renunciar a su fuero, que era del Senado, pues pierde la competencia de el Senado. Por favor, una explicación sobre lo que ustedes dicen en la demanda, que queda muy claro que ustedes dicen que se debe retener la competencia para que sea todo ese contexto, ¿no es verdad? Y sobre todo para otra cosa, para que no se devuelva, me imagino, otra vez a la Fiscalía. Es que en la Fiscalía duró mucho tiempo también dormida, de alguna manera. Entonces, María Jimena, yo creo que para explicar el tema y darle respuesta a su pregunta, hay que entender un concepto clave. El concepto clave es los delitos de sistema. ¿Qué es un delito de sistema? Esta es una categoría que se ha trabajado relativamente reciente para explicar las violaciones masivas a gran escala. Cuando hablamos de violaciones masivas a gran escala, que es lo que ha sucedido durante 50 años en Colombia, hablamos de violaciones masivas a gran escala. Estas violaciones masivas a gran escala tienen dos características. En primer lugar, que estas violaciones masivas a gran escala no son hechos cometidos
individualmente por alguien, sino que son generalmente atribuidos a organizaciones. Ya. Organizaciones que realizan ataques sistemáticos y generalizados a la población civil. Entonces estamos hablando de organizaciones y múltiples violaciones a los derechos humanos que tienen un propósito que es hacer ataques sistemáticos a la población civil. De ahí surge entonces otro concepto muy importante de los delitos de sistema, organización, otro muy importante que ha trabajado fundamentalmente la doctrina del derecho penal internacional alemán, que es el concepto de hecho total. ¿Qué significa el hecho total? Que cuando estamos hablando de violaciones masivas a los derechos humanos, usted no puede fraccionar las conductas. Voy a ponerle un ejemplo que yo creo que van a entender todos los colombianos. El caso de los falsos positivos. Nosotros cuando investigamos los falsos positivos, donde murieron más de 3.000 personas, hubo más de 3.000 víctimas por desapariciones forzadas realizadas por el ejército colombiano durante la administración de Álvaro Uribe. Nosotros no podemos entender los hechos individualmente, es decir, el hecho de la desaparición. Claro, toca un contexto, sí. Soacha, o lo que pasó en Santander, o lo que pasó en La Guajira. Esos hechos no se pueden entender individualmente, hay que entenderlos como un hecho total. Claro. Es decir, para que la gente entienda acá, en este caso, aquí sí hubo una conexidad total. ¿Por qué? ¿Por qué no explicas qué fue lo que pasó? Porque, digamos, todo este proceso que tiene el expresidente Uribe en detención preventiva se originó precisamente en un proceso que él mismo abrió contra el representante Cepeda, porque él habría ido a las cárceles y se habría encontrado con dos personas que eran paramilitares, uno de la hacienda que era propiedad en ese momento, no en ese momento, sino anteriormente, de la familia Uribe Vélez, en donde quedaba claro que ellos tenían los datos y la información que aseguraba que ellos habían sido fundadores de un bloque de paramilitares en esa zona y que además estaban detrás de la masacre del Aro y de la Granja. Eso es el comienzo de todo esto. Claro. Y ahí es que comienza después otro proceso que es el de manipulación solo de testigos, pero digamos, para que la gente entienda, es que la gente no entiende porque nos han ocurrido tantas cosas que no entendemos mucho, o la gente que nos está viendo son gente joven que hasta ahora está entendiendo que existían masacres como las de ahora, y que estamos tratando de resolver qué fue lo que pasó hace 20 años y no hemos podido. Entonces, lo que quiero, ¿por qué hablo del hecho total? Porque aquí estoy hablando de que no pueden, aquí estamos hablando de muchas masacres vinculadas con Álvaro Uribe y su entorno. La masacre del Aro, siendo el gobernador. La masacre de la Granja, siendo Álvaro Uribe gobernador. Las masacres cometidas por los 12 apóstoles, por la cual va a ser condenado el caballista Santiago Uribe Vélez. Entonces aquí no encontramos 3 o 4 o 5 hechos diferentes, sino un solo hecho que está totalmente unido porque forman parte de un plan sistemático de ataque a la población civil, y a la población civil básicamente con un designio: había que exterminar al enemigo. ¿Cuál era el enemigo? Las personas que pertenecieran a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, es decir, a la insurgencia armada colombiana. Era la guerra sucia contra la insurgencia armada colombiana. Entonces tenemos un hecho en conjunto integrado por varias masacres. ¿Y por qué hay conexidad entre el soborno a testigos, la manipulación de testigos y el fraude procesal por el cual está detenido Álvaro Uribe Vélez? Porque parte de esos sobornos y esa manipulación de testigos es para ocultar la verdad, para que no se sepa, para que haya impunidad en la participación de Álvaro Uribe Vélez y de Santiago Uribe Vélez en el paramilitarismo de Antioquia. Entonces, miren que hay una clara relación de conexidad entre lo que sucedió hace muchos años, hace ya casi 2 décadas,
y lo que está sucediendo ahora. O sea, lo que está sucediendo 20 años después es que estos delitos de ahora como senador se hicieron para ocultar delitos del pasado, para que no se llegue a la verdad y para lograr la impunidad como siempre lo ha logrado Álvaro Uribe y su familia. Entonces es claramente una conexidad entre los dos delitos. Entonces, ¿por qué la Corte debe mantener esa competencia? Porque resulta que la jurisprudencia internacional ha dicho que cuando hay una conexidad entre un delito común y un delito de lesa humanidad, los delitos conexos siguen la misma suerte de los delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que hizo Álvaro Uribe, pues es un delito común, un soborno, es un fraude procesal, pero es un delito común que está en conexidad con un delito de lesa humanidad y es clarísima la jurisprudencia internacional que dice que son siameses, que usted no los puede fraccionar, que no los puede separar, y entonces eso, por vía de conexidad, lo convierte también en delito de lesa humanidad. Entonces la Corte tiene la competencia porque es que Uribe Vélez cometió estos delitos comunes, pero abusando de la investidura de senador. ¿Cómo nace el proceso? ¿Por qué la relación entre Álvaro Uribe, por qué la relación entre la función de senador y la comisión de los delitos? Esto empieza por un debate de Iván Cepeda en el Congreso. ¿Contra quién? Contra Álvaro Uribe y contra el paramilitarismo en Colombia. O sea, era un senador haciéndole debate a otro senador por sus actuaciones del pasado. Primer elemento de por qué Uribe, por qué sí hay conexidad y por qué debe mantenerse la competencia. ¿Por qué? Surge de un debate. En segundo lugar, miren ustedes que se afirma que él utilizó su propia unidad de trabajo, de su propia unidad legislativa. Y en tercer lugar, miren la declaración de este señor que está detenido creo que es en La Picota, no me acuerdo exactamente el nombre, es un nombre raro, Hache, no, perdónenme que no lo recuerdo. ¿Cuál? El que trató de... Pardo Hash. Miren, a mí nunca se me olvida ese video, que es un video legítimo autorizado por la Corte Suprema de Justicia, donde él le dice al testigo, mire, es que Álvaro Uribe es Dios. Álvaro Uribe es Dios, o sea, está claramente que todo el entorno de Álvaro Uribe, sus abogados, no todos, en la defensa de Álvaro Uribe, porque en la defensa de Álvaro Uribe hay gente muy honesta, impecable éticamente, como por ejemplo Jaime Lombana, que es ajeno a todo este trasfondo de maniobras, pero ese entorno de abogados querían presentar el poder de Álvaro Uribe y era ofreciendo dádivas, era invocando la investidura de Álvaro Uribe como senador, el poder de Álvaro Uribe como senador, porque no solamente era ofrecimiento de dinero, ellos han hecho ofrecimientos de traslados de cárcel. ¿Y cómo lo puede manejar? Pues Uribe, siendo senador, han ofrecido revisión de sentencia. O sea, es la frase de ese señor detenido en La Picota, Uribe es Dios. Entonces, ellos siempre invocaron la investidura de Álvaro Uribe y además esto surgió, a mí no me cabe la menor duda de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para mantener la competencia por los sobornos y por vía de conexidad, pues tiene que mantener la competencia por los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado. Aquí hay un elemento claro. Mire, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han dicho que si el delito se comete en el pasado, pero se prolonga durante el ejercicio de la función como congresista, esos delitos del pasado también se mantienen dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Está clarísima la jurisprudencia. Y aquí estamos frente a esa figura. Uribe viene cometiendo delitos desde hace 20 años. Son delitos en serie. Y todos esos delitos los proyectó en su función como senador, abusando de su investidura para ocultar esos delitos. Entonces, a mí no me cabe, ni a Perdomo, no nos cabe la más mínima duda de que la Corte Suprema de Justicia debe mantener absolutamente la competencia para el caso del soborno y para los otros delitos de lesa humanidad que se están investigando y que son atribuibles a Álvaro Uribe.
Yo quería hacer unas dos reflexiones más que preguntas, pero por ejemplo, cuando uno lee la denuncia, hay una parte muy importante que forma, digamos, que abreva en Mancuso, en las verdades que hizo Mancuso, teniendo en cuenta que Mancuso ya no va a estar acá por problemas que no sabemos cómo fueron, no sé qué fue lo que pasó, el error de no sé de dónde sabemos, si fue Margarita Cabello, si fue de la Fiscalía, no sabemos porque realmente no lo hemos podido entender. ¿Qué significa que Mancuso no esté en este proceso acá? Porque pues se va a ir para Italia y nos va a tocar inventarnos desde Italia a ver cómo trabaja ese tema de la verdad, pero ¿es un golpe a la verdad en Colombia? Si Mancuso no viene, ¿o cómo lo ven ustedes? Yo la verdad, María Jimena, creo que primero que todo existe siempre la posibilidad de hacer o practicar diligencias, pues cuando él Desde estaba, cuando los Italia. paramilitares Desde estaban en Italia. Estados Unidos, pues lo hacían. Yo creo que es más un tema de voluntad, por supuesto, pero hay algo adicional muy importante, María Jimena. El señor Mancuso ya dio sendas declaraciones ante diferentes autoridades, ante la Fiscalía, ante los fiscales de Justicia y Paz, y contó todo esto que está en la denuncia y que además es de público conocimiento. Lo que pasa es que hay que recordar, hay que leer, hay que repasar, a nosotros se nos olvidan las cosas muy rápido. Y esa prueba, teniendo en cuenta el sistema por el cual se juzga en la Corte Suprema de Justicia a los senadores, que es la Ley 600, puede ser perfectamente trasladada y perfectamente utilizada. De manera que, si bien lo ideal es que podamos saber todo lo que tal vez no sabemos hasta el día de hoy, que lo ha anunciado además el señor Mancuso en sus entrevistas, ha dicho que él quiere contar más de lo que ya contó. Lo que hay contado es una pieza de historia macabra de Colombia que vale la pena leerle. Yo les recomiendo a todos los oyentes que se lean la decisión de la semana pasada de una magistrada muy valiente y valerosa de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. Ahí está todo y ahí hay mucho. Y en nuestra denuncia hay mucho de lo que en esas sentencias, que son todas públicas, se ha venido diciendo. No, es cierto, hay partes, hay partes incluso que yo no me acordaba y que son evidentes, por ejemplo, de Jesús María Valle, que dice claramente que Uribe sabía, que Álvaro Uribe sabía todo antes de que lo mataran, ¿no? Ese yo creo que es uno de los... Claro, él sale en un video después de la reunión y dice, no hay voluntad, no veo, esto es delictual, no nos paran bola, le hemos contado que están matando a la gente, que estas convivir se convirtieron en grupos de guerra y no nos están parando. Pero además, el secretario de gobierno es el encargado de organizar la masacre del Arco. Y después termina muerto en un helicóptero. Creo que el contexto está para nosotros muy claro, María. Bueno, ¿y ustedes qué creen que va a suceder con con esta denuncia que hacen ustedes, con esta demanda, perdón, con la demanda? Yo creo que los argumentos que presentamos en el día de hoy con Jorge Perdomo son argumentos muy serios. Nosotros no estamos utilizando el camino de la estigmatización, lo que hace la ultraderecha, de legitimación, de insultar, sino que está fundada en argumentos. Hay unos argumentos muy sólidos para mantener en la Corte Suprema de Justicia la competencia por por el soborno y por otros delitos de lesa humanidad. Porque aquí lo que han venido diciendo muy destacados juristas, lo que han venido haciendo es una interpretación literal de las normas. Dicen que como estos eran hechos cometidos antes, cuando él era gobernador, entonces no tienen relación con... Son interpretaciones literales de la Constitución, pero es que así no se interpreta la Constitución. La Constitución se interpreta teniendo en cuenta no normas individuales, sino todo el complejo de principios y valores de la Constitución. Entonces, ese artículo tiene que interpretarse con otros principios de la Constitución. ¿Cuáles? Por ejemplo, el derecho fundamental a la verdad, el derecho a las víctimas. Y a las víctimas y todo lo que ustedes dicen acá, pero lo que yo quería, como ya nos está acabando el tiempo, es, o sea, tengo entendido que cuando ustedes dijeron en 2019 que iban a hacer esta demanda, los demandaron, y esa es una de los demandó el propio, uno de los abogados de Uribe, que es el señor de la Espriella. Tengo entendido que eso está pasando así o no. ¿En este momento ustedes tienen esa demanda o no?
hay una denuncia que colocó a través del abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella, y pues yo sí estoy encantado de que la fiscalía me llame para aplicar lo que los penalistas llaman la exceptio veritatis, para mostrarle que aquí no hay injuria ni calumnia porque le voy a mostrar la verdad de todas las afirmaciones. Yo, las afirmaciones es que dije que Uribe había cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Acabamos de presentarle a la Corte en el día de hoy una denuncia de cerca de 100 páginas, más de 1000 folios y una gran cantidad de pruebas para mostrar ese tipo de afirmación. Yo creo que lo que va a pasar es que la Corte va a mantener la competencia y que el país debe estar tranquilo de que en manos de esta sala de instrucción va a existir un proceso justo, independiente, con todas las garantías y que vamos a llegar a la verdad de lo que sucedió en la década de los 90. ¿Y usted por qué dice que el abogado de la mafia es de la Espriella? Pues porque él ha sido el abogado de todo el paramilitarismo. ¿Quién fue el abogado de todo el paramilitarismo en Colombia? Abelardo de la Espriella. ¿Y quién es el paramilitarismo? Pues una asociación entre grandes hacendados, ganaderos y narcotraficantes. Entonces, Uribe, salvo algunas excepciones de abogados de mucho prestigio y gente intachable como Jaime Lombana, acostumbra a rodearse de los abogados de la mafia, de gente como Cadena, que hace ese tipo de cosas, que cometen fraude procesal, que amenazan testigos, que cometen delitos para defender a Álvaro Uribe. Y según él, todo a las espaldas. Es que una parte del modus operandi de Álvaro Uribe durante 20 años es de que todas esas actuaciones ilegales de gente cercana a él, que cometen delitos para favorecerlo a él, lo hacen a sus espaldas. La señora Hurtado en el DAS cometió chuzadas, infiltró a la Corte, seguimientos ilegales para favorecer a Uribe a espaldas de Álvaro Uribe. La reelección de Álvaro Uribe se cocinó a través de delitos de los exministros y de su secretario general, y según él, absolutamente todo fue a sus espaldas. Ahora el abogado Cadena anda cometiendo delitos y sobornos. Entonces, mire que ahí hay, como lo decía Jorge Perdomo, ahí hay un patrón que tiene que investigar la Corte, un modus operandi. Imagínense Álvaro Uribe, que tiene una gran capacidad de trabajo, que es un caudillo, que tiene la estructura típica del caudillismo, porque él es la gran figura, que tiene todo en la cabeza, que tiene una capacidad, una inteligencia enorme. Entonces, es curioso de que todo se produce a espaldas para favorecerlo a él. Él no supo que habían entrado a la casa de Nari, no supo que la señora Hurtado Otro muerto. Ahí hay un patrón de comportamiento supremamente delicado. Y es que está comprobado, María Jimena, como por ejemplo en el caso de los 12 apóstoles, comprobado por la Fiscalía General de la Nación, de que hay un patrón de intimidación de testigos, de muerte de testigos, de violencia contra testigos, absolutamente probados, y de testigos, por ejemplo. En el caso del caballista Santiago Uribe, que expresamente dice cómo es que les prometían que esos casos por los 12 apóstoles no iban a avanzar porque iban a tener siempre el gran poder del Dios, como lo dice el señor de la Picota, obstaculizando la justicia e impidiendo que se haga justicia. Yo quería preguntarles, ustedes bien saben que Uribe tiene unos grandes defensores y que sus defensores son, como usted dice, en muchas ocasiones no son capaces de ver los grises y son muy, digamos, rudos en su manera de reaccionar cuando los tocan a ese Dios, precisamente porque así son los caudillos. ¿No les asusta a ustedes dos que esa furia se les devuelva a ustedes? Pues es que esa furia se va a desatar. Yo soy muy consciente, y yo creo que Jorge también, de las tormentas que se avecinan. Y ya en el día de hoy, por ejemplo, un comentarista
al servicio de la ultraderecha colombiana en una prestigiosa emisora, específicamente, por ejemplo, en Caracol Radio. El señor Herrera ya dijo que iban a mover absolutamente todos los procesos que existen contra mí en la comisión de acusaciones. Es decir, este señor Herrera, que es muy cercano a Néstor Humberto Martínez, que es básicamente un empleado de los grandes empresarios que patrocinan a Álvaro Uribe, ya hizo la amenaza. La amenaza hoy la expidió y la emitió el señor Hernando Herrera, y ya advirtió, mire, vamos a moverle absolutamente todos los procesos que hay contra usted, señor Eduardo Montiel. A mí no me asusta. Yo creo que el que debe estar muy preocupado es el presidente eterno, porque esta detención preventiva que tiene es el menor de todos los delitos. Lo grave de Álvaro Uribe son los delitos de lesa humanidad que están en juego y que pueden darle a Álvaro Uribe una pena de prisión que puede llegar hasta 60 años. Entonces el que debe estar preocupado es Álvaro Uribe, no yo, porque yo tengo mi conciencia tranquila y una hoja de vida transparente. Entonces a mí ya me empezaron a amenazar vía Hernando Herrera, que hoy me trató de corrupto, cuando el papá de Hernando Herrera iba a mi casa, siendo yo fiscal, a abrazarme y a pedir favores. Entonces ahora sí le parezco corrupto al señor Hernando Herrera, cuando el padre iba a mi casa a felicitarme y abrazarme en mi casa. Está haciendo mandados para... Entonces no me asusta, a mí no me asustan las amenazas que hoy sacó el señor Hernando Herrera. Yo tengo fortaleza para dar estas batallas y no me voy a dejar intimidar de Álvaro Uribe bajo ninguna circunstancia. No conozco al doctor Herrera, pero bueno, espero que no pase a mayores esto, pero la verdad es que quería hacer lo mismo la pregunta y nos vamos, porque ya hemos tenido, ¿sabe cuánta gente? Nos está viendo más de 30,000 personas conectadas. Agradezco muchísimo, la gente estaba muy pendiente. Es más, mucha gente me dice, debería ser una segunda parte, en otra parte en un momento. Pero es mucho material que ustedes tienen, es cerca de 100 páginas que yo he leído, hemos evacuado tan solo unas, pero les agradezco de verdad esta paciencia para explicar qué fue lo que ustedes hicieron hoy y qué hay detrás de esta demanda, pues, que esta denuncia que se hace, perdón, de esta demanda no, sino esta denuncia que hacen muy claramente frente a este caso, que es un caso muy dramático, porque es una de las masacres, yo hoy la estaba leyendo otra vez, es una de las masacres más duras, más tristes y más luctuosas del país, porque fue una masacre que digo, duró mucho tiempo, muchas horas, muchos días, y que es una masacre impune en medio de toda esta discusión. ¿Alguna palabra más, Jorge? Sí, María Jimena, yo lo último que quisiera decir es, frente al tema de la competencia, yo creo que para las víctimas sería un muy mal mensaje que este proceso siga dando vueltas entre una jurisdicción y la otra. Yo creo que las víctimas han esperado muchísimo. En este momento la investigación se está realizando, que se realice y se realice a profundidad, que se llegue a la verdad, pero que se llegue a la verdad. Y yo creo que lo que está pasando con ese impulso que está dando la Corte Suprema de Justicia debe servir para precisamente garantizar el derecho a las víctimas. Y además otra cosa, yo creo que tampoco la justicia se puede prestar para que haya unos fraudes a la Constitución, para que además con unas renuncias al fuero yo le quiera hacer fraude a la Constitución diciendo que ahora entonces me pasen mi proceso para otro lado. Yo creo que no, yo creo que el fuero es un fuero institucional que, como lo explicó el exfiscal, tiene suficientes argumentos para pensar que la competencia la debe mantener la Corte Suprema de Justicia. Pero sobre todo por las víctimas, a quien Colombia todavía le debe muchas explicaciones. Bueno, exacto. Yo creo que volvamos a las víctimas, que en el fondo de esto tiene que ver con víctimas, gente que perdió, que sufrió, que fue torturada, y en esta masacre, como en tantas otras, pues es muy importante que se establezca la verdad judicial y los responsables, sean quien sea, así sean Dios, como dice el exfiscal Eduardo Montealegre. Muchísimas gracias, y a todos los 30,000 personas, más de 30,000 personas que se conectaron a través de Facebook, a través de YouTube. Les agradezco muchísimo que hayan
se hayan interesado por esta entrevista que personalmente quería hacer y que me quedó faltando una cantidad de cosas. De pronto en otra oportunidad podríamos volver, si es que esto, yo creo que este es el comienzo de un gran episodio nuevo en este país. Vamos a ver qué pasa. Ojalá le vaya muy bien con eso que está pasando hoy. Digamos que eso surta de alguna manera alguna verdad para las víctimas. Si es ese caso, me parece muy importante para el país. Muchísimas gracias y los espero a ustedes mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.